Hoy pues vamos a hacer un alto a lo que hemos estado compartiendo a lo largo de las semanas. Nosotros como iglesia estamos predicando una serie de sermones expositivos del Evangelio de Mateo y estamos hablando acerca del segundo sermón de los 5 que presenta Jesús en el Evangelio de Mateo, que se conoce como el sermón misionero. Pero hoy, precisamente porque invité a mis hermanos y porque deseo invitarlos también a algunos otros matrimonios a que ahora tengamos otra etapa y otro momento para reflexionar sobre nuestro matrimonio, quise abordar un tema relacionado con el matrimonio. Lo voy a ampliar un poco más porque no todos los que están aquí están casados y el mensaje no lo quiero particularizar solamente hacia los matrimonios, sino quiero hablar acerca de las relaciones en general, de las relaciones interpersonales y de cómo estas relaciones interpersonales se ven afectadas de diferentes maneras y hoy quiero principalmente enfocar en cuál es el principal enemigo que nosotros enfrentamos en las relaciones interpersonales y me voy a atrever a decir en el matrimonio. Usted sabe que de un tiempo para acá el divorcio se ha incrementado considerablemente. Nada más en la década que nosotros hemos pasado, podemos darnos cuenta que se incrementó en 57.26% el divorcio en nuestro país y disminuyó por otra parte la tasa de matrimonios en un 24.68%. Esto nos indica que la gente ya no tiene mucha confianza en el matrimonio, porque más personas se divorcian y menos personas se quieren casar, a pesar de que nosotros tenemos una población joven y en edad de poderse casar. Así es que nos encontramos ante un fenómeno bastante interesante que me parece está relacionado con el hecho de que hay dificultades serias en la relación matrimonial y pueden obedecer a muchos factores, desde por ejemplo la transformación que ha habido en los roles en la pareja puede incidir de alguna manera también en la separación, porque usted sabe que anteriormente la mujer tradicionalmente no trabajaba, ahora trabaja y ahora también le resulta más sencillo separarse porque no depende económicamente del varón. Hay otras situaciones, por ejemplo, el día de hoy tenemos más acceso a las redes sociales y nos distraemos mucho por medio de las redes sociales y hacemos otras relaciones a través de las redes sociales que anteriormente no nos era posible hacer. Y a veces la gente descuida su relación con su esposo o su esposa y establece algún tipo de amistad con otra persona a través de las redes sociales y termina a veces separándose del esposo o de la esposa porque encuentra una amistad que considera que es más valiosa en la otra persona. Pero en realidad, aunque estos factores sí inciden para que se dé la separación o la ruptura en las relaciones matrimoniales, el principal enemigo del matrimonio no son esos factores que yo señalé. Algunos piensan que son los problemas económicos, unos piensan que tiene que ver con problemas de comunicación, otros piensan que tiene que ver con resentimiento, odio o culpa del pasado, o que puede ser con conflictos de la personalidad. Entonces a veces nosotros pues vamos estableciendo algunos criterios y le apostamos a que es una cosa o es la otra. Pero en realidad el mayor destructor de los matrimonios y de las relaciones, para que los que no están casados no se me pierdan y digan este no es para mí, el principal destructor de las relaciones interpersonales es el enojo olvidado y no resuelto. Este es el principal problema. Y cuando hablo acerca del enojo olvidado y no resuelto, no me estoy refiriendo a ese sentimiento que noche tras noche viene a nosotros y que desaparece luego lentamente. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a un enojo que nosotros enterramos, a un enojo que nosotros olvidamos, a un enojo que nosotros queremos pasar por alto
pero que luego de un tiempo, pues como lo enterramos vivo, así como una escena de terror, de repente sale, y sale más vivito que nada. Seguimos molestos, seguimos enojados, seguimos lastimados, y esto que anteriormente no era tan difícil, termina por ser demasiado complejo y a veces hasta pareciera imposible de resolver. No sé si alguna vez usted ha perdido el control, y no me refiero al de la televisión, que también es bastante frustrante el perder el de la televisión, pero me refiero a perder el control en sus emociones, en que de pronto estalla, o a lo mejor no estalla, sino que permanece a lo mejor aparentemente tranquilo, calmado, en serenidad, pero llega un momento en el cual el desagrado es tal que ya no puede tolerar o soportar a la otra persona. El enojo, hermanos, el enojo nos afecta a nosotros mismos, nos afecta a nuestras relaciones y nos afecta también a nuestra relación con Dios, con la familia e incluso con los demás. Es decir, este enojo que nosotros guardamos, que no resolvemos, no solamente se va a traducir en un problema en nuestra relación marital, sino que se va a traducir en un problema en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Vamos a tener dificultades incluso con nosotros mismos. Y déjeme se lo explico por qué. Nos distancia de nosotros mismos porque ese enojo hace que nosotros no nos aceptemos a nosotros mismos, puesto que el concepto que se van formando de nosotros las personas, porque siempre nos ven enojados o furibundos o gruñones, no es bueno. Y a veces nosotros mismos ni siquiera aceptamos el que nosotros seamos así, pero ya no sabemos cómo resolver esta situación con la cual nosotros estamos luchando. Nos distancia de Dios porque Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Uno no puede decir que está bien con Dios si no está bien con su prójimo. Nos distancia también de la madurez porque el enojo no nos permite avanzar hacia otras etapas de nuestra vida. El enojo no resuelto es como el estar nosotros enclavado o enraizado en una situación, en un momento, en una etapa, y no salir de allí. Hay mucha afectación a través del enojo que no se resuelve. Por eso Efesios 4, 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, debo de decir y tengo que aclarar, que primeramente no es algo pecaminoso. El enojo no es algo pecaminoso. Yo también me enojo, hermanos. Imagínense yo, que soy un pan de Dios. Me enojo a veces, así como me ve con la aureola, contento, pacificado, tranquilo. Yo a veces también me enojo, hermano. Híjole, le acabo de romper el bicho a usted, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Yo también me enojo, todos nos enojamos. El problema es qué nosotros hacemos con ese enojo. Por eso se nos advierte en Efesios: airaos, es decir, pues enójate, pero no peques. Y no permitas que ese enojo vaya más allá de lo que debe de ir. Fíjense muy bien, hay tres fuentes principales de los cuales brota el enojo. Y es muy importante que nosotros lo identifiquemos. Primeramente está el temor. El temor es una fuente de enojo. Es el pavor
de que lo que nosotros esperamos no ocurra como nosotros lo deseamos, o la expectativa de que va a ocurrir algo malo. A veces nos enojamos porque tenemos temor de que algo vaya a ocurrir o que algo vaya a pasar. Estamos enojados a lo mejor porque tememos perder nuestro trabajo. Estamos enojados quizás porque tememos que nuestros hijos tomen una mala decisión. Estamos enojados quizás porque tememos que nuestra esposa o nuestro esposo tome también alguna decisión errada o equivocada. A veces el temor, esa idea de que algo malo va a ocurrir o va a pasar, hace que se alteren nuestras emociones y que entonces nosotros estemos enojados. Otra fuente es la frustración. A veces nos enojamos porque simplemente no recibimos lo que nosotros esperamos de los demás, o las circunstancias que nosotros estamos viviendo no se acomodan a las expectativas que nosotros teníamos de lo que nosotros íbamos a vivir. Y entonces eso hace que andemos muy, pero muy molestos. Me dijeron que me iban a promover, pero no me promovieron. Me dijeron que hoy me iban a resolver un asunto sobre el cual he estado trabajando mucho tiempo y no me lo resolvieron. Esperaba que mis hijos se comportaran de alguna manera y no se comportan así. Tenía la ilusión de que mi esposa o mi esposo me tratara de alguna manera o de alguna forma, y eso tampoco ocurrió. Y me siento tan insatisfecho y me siento tan frustrado porque las expectativas contra la realidad están muy distantes y están muy contrastadas. Entonces, a veces, eso hace que yo estalle o que yo me enoje. Y hay otras ocasiones en las cuales nosotros nos enojamos simplemente porque nosotros nos sentimos ofendidos. Alguien dijo algo, o alguien hizo algo, o algo esperábamos de alguien, y esto no pasó. Y entonces eso hace que nosotros nos sintamos ofendidos, lastimados, afectados en nuestras emociones, y entonces nos salgamos de control. ¿Cómo te enojas tú? Es pregunta retórica. No me digan. Luego algunos se pueden asustar si empiezan a describir el enojo que uno tiene. Pero ¿cómo te enojas tú? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo trabajas con esa emoción? ¿Qué son las cosas que tú haces? Bueno, yo quiero decirte que es muy importante que aprendamos a tratar con ese enojo no resuelto. Y hoy, luego de que he descrito todas estas cosas, que he definido el enojo, las fuentes del enojo, la afectación que produce el enojo en nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, yo quisiera decirte cómo es que nosotros podemos resolver ese enojo. Es muy importante que si hay mucho daño que se produce a través del enojo en nuestras relaciones, entonces nosotros aprendamos a tratar con el enojo. Y hay 7 cosas que quiero decirte en relación a qué podemos hacer con el enojo. La primera de ellas es que necesitamos empezar por definir cuál es la ofensa, o tenemos que empezar a definir cuál es la fuente por el cual nosotros estamos enojados. Si no tenemos esa definición, entonces vamos nosotros a andar dando tumbos por todos lados y pretendiendo nosotros atender cosas que no tendríamos que atender. Es decir, necesitamos un diagnóstico. Porque si no hay diagnóstico, entonces nosotros vamos a cometer errores garrafales y no vamos a resolver el problema ni el asunto. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás enojado? ¿A cuántos no les ha pasado que de pronto llegan a la casa y los niños están, o los niños más grandecitos, los adolescentes están un poco inquietos?
o está la casa un poquito fuera de orden, porque son muy ocurrentes los niños o los adolescentes o los jóvenes y hasta los adultos. Yo creo que las mamás pueden entender más esto y se pueden identificar con ello. Hay mucha frustración, hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer y de pronto te encuentras sobrepasado y entonces vas y te sueltas contra los hijos. ¿A quién no se le ha pasado la mano con los hijos? Diciéndoles algo que no tenía que decirles, culpándolos de algo que no eran en realidad culpables, ¿sí? Achacándoles algo que no tenías por qué achacarles. Ahora ya empezaron así como que los hijos a decir, qué bueno que está diciendo eso, pastor, porque necesita orden mi papá o mi mamá. Pero también pasa la inversa, ¿sí? ¿Cuántas cosas estamos viviendo nosotros o están viviendo ustedes que los hacen sentir mal, que los hacen sentir incómodos, que los hacen sentir molestos, pero sobre quien recae el enojo es sobre la persona que está a su lado? No tiene nada que ver la persona, pero como es el primero que llegó, pues es al que le toca. Ni modo, ¿quién te manda, verdad? ¿Para qué te pones aquí delante de mí? El enojo lo traemos nosotros por otra situación, pero el problema es que nosotros no atinamos a definir por qué estamos enojados y entonces arremetemos contra cualquier persona. Es decir, la lleva el que no tiene por qué llevar. Y saben que es urgente que nosotros, sobre todo si ya nos estamos dando cuenta que vivimos así como enojados, molestos, irascibles, permanentemente, ya como que es nuestro estado natural o normal, que empecemos a ver por qué es que nosotros estamos así. ¿Cuál es la razón? Y quiero decirle que incluso a veces, si uno escarba bien, identifica bien las razones, a veces tienen que ver con asuntos muy pasados. Ni siquiera tiene que ver con ese momento que estamos viviendo o con esa persona que estamos viviendo. Hay experiencias que hemos vivido en el tiempo pasado que nos hacen a nosotros sentirnos mal o que nos lastimaron y que nos ponen o nos precondicionan para que nosotros nos comportemos de alguna manera. Tenemos que empezar por definir cuál es la razón por la que estamos enojados. ¿Por qué está enojado usted? Que me tardé mucho en predicar. No, yo no tengo la culpa, hermano. Son otras cosas. No, es que el pastor se tarda mucho. Hermano, sea paciente. A mí apenas me vio hace 25 minutos. Pero a veces estamos enojados por otras cosas y arremetemos contra alguien. Otra cosa que es muy importante que aprendamos a hacer es el que nosotros aceptemos que nos sentimos mal, que nos duele. Porque han escuchado ustedes a las personas que pareciera como si fueran robots, o sea, nada les duele, nada les pasa, ellos siempre están bien. No sé por qué nos enseñaron a que nuestras emociones no podían ser expuestas, a que nuestros sentimientos no podían ser compartidos, e incluso esto culturalmente se ve más en los hombres. El hombre no puede mostrar sus emociones ni sus sentimientos porque entonces el hombre es frágil, y aquí personas frágiles no queremos gente pero bien machín. No queremos gente que sea delicada, queremos gente que sea ruda. Y entonces estos estereotipos que vamos haciendo no nos permiten a nosotros procesar los dolores, los sentimientos, las emociones que nosotros tenemos. Y entonces seguimos así
eternamente y para siempre, sonó a canto, ¿verdad? Generación tras generación celebrarán tus obras. Así, eternamente y para siempre nos quedamos en la condición en la que estamos, porque no queremos manifestar a los demás que nos sentimos mal, que estamos lastimados, que estamos afectados. Y no queremos entonces trabajar con nuestras emociones ni con nuestros sentimientos. Defina cuál es el problema y permítase experimentar el dolor. A lo mejor lo trataron mal en su infancia y tiene que aceptar que lo trataron mal en la infancia, que lo desatendieron, que fueron muy duros con usted, que a lo mejor tuvo un padre ausente o que a lo mejor tuvo un padre alcohólico, violento, o a lo mejor no tuvo padre o no tuvo mamá, porque lo otro se oye muy feo, la pensé antes de decir. Y estamos resentidos, estamos molestos, pero no queremos decirlo ni queremos expresarlo, porque queremos mostrarnos que estamos en una sola pieza, que nada nos ha dañado, que nada nos ha afectado, que nosotros podemos. Pero por dentro ya no podemos más con esa situación. Así es que defina cuál es la ofensa y permítase experimentar dolor. En tercer lugar, trate de comprender al que lo ofendió. Y quiero que entendamos bien estas palabras. No le estoy diciendo que justifique al que lo ofendió. Hay cosas que son malas y buenas. Y las malas no les vamos a llamar buenas. Aunque queramos nosotros perdonar, eso no significa que nosotros no tengamos en claro lo que la otra persona hizo y que hizo mal. Pero vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ser empáticos, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, vamos a tratar nosotros de alguna manera de describir el contexto de la persona y entender el contexto de la persona para entonces entender las acciones que esta persona lleva a cabo. Le maltrató su padre. ¿Cuál fue el contexto que tuvo su padre? O le maltrata a su esposa. ¿Cuál fue el contexto que tuvo su esposa? También piense, ¿cuál fue el contexto que tuvo su esposo? Entender nos ayuda para liberarnos de esa falta de perdón. Porque a veces nosotros vemos a las personas y las vemos como un monstruo, como un ogro o como un ente de maldad que lo único que vino a hacer en nuestras vidas es a lastimarnos o a dañarnos. Y que parece que el propósito y el sentido de esa vida se cumple cuando nos hace daño o cuando nos lastima. Hay algunos que todavía están muy atrapados en el pasado y no han perdonado a su padre o a su madre. Y siguen todavía allí. Hermanos, tenemos que tratar de entender al otro. Dice Romanos capítulo número 15, versículo 1 al 7. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Los que son fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Debemos de entender que el otro se esté conduciendo de esa manera. Debemos de entender que el otro esté teniendo esas actitudes hacia nosotros, porque somos fuertes, porque tenemos conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermano, algo que le va a ayudar mucho para que usted pueda perdonar a la persona con la cual usted se sienta agraviado, ofendido, es tratar de entender y decir, ok, él tiene esta debilidad por esto. Él tiene esta debilidad porque así le tocó vivir. Pero lo voy a soportar. Lo voy a sobrellevar. Muchachos, tienen que aguantar al compañero que es difícil. Lo tienen que soportar. Van a encontrar en la vida muchas personas que son difíciles. Muchas personas. Pero tenemos que nosotros aprender a soportarlas. No podemos vivir nosotros atados. No podemos nosotros vivir sobrecargados. No podemos nosotros vivir enojados con la vida porque encontramos gente que es difícil. Bueno, si la gente quiere seguir viviendo así, que siga viviendo así. Pero tú no tienes por qué vivir así. Tienes que vivir ligero. Tú tienes que vivir en paz. Tú tienes que estar tranquilo. Entonces trata de entender al otro y sigue adelante. Libera a la persona que te ofendió. Tienes que soltarla. Dice Romanos capítulo 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, hermanos, no sé, yo creo que nos hicieron mucho daño algunas caricaturas, algunos cómics, y nos hicieron daños algunas películas. Porque nos sentimos todos vengadores. Nosotros sentimos, uno piensa que es Thor, somos como el Comité de Honor y Justicia. Por donde vamos pasando, tenemos que llevar la regla para medir a todos, para ver si se equivocaron, para ver si la regaron. Y a todos, ojalá que nomás los midiéramos, no los queremos ejecutar. Les hacemos juicio sumario y queremos mandarlos al paredón. Fusilamiento a todos porque están portándose mal o porque no están haciendo las cosas como debían de hacerlo. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú no tienes que mover un dedo para hacerle daño a alguien. Tú no tienes por qué lastimar al otro porque el otro te lastimó. Tú no tienes por qué meterte en esa dinámica que vive el otro porque piensas que si te metes en esa dinámica vas a estar mejor. Si piensas eso, estás muy equivocado. Eso no va a ocurrir. Va a ser más difícil la vida para ti. Tienes que liberar al que te ha hecho daño. Yo les he compartido en algunas ocasiones una anécdota, o más bien es una ilustración, de una persona que salió de su casa en alguna ocasión y resulta que un perro lo mordió. Entonces, lo mordió el perro. Yo no sé quién se ponga contento de que un perro lo muerda, ¿verdad? Yo creo que nadie. Le da coraje. Y a este hombre le dio tanto coraje que lo había mordido el perro, que se regresó a su casa, se medio sanó la herida, o se curó la herida y dijo, voy a matar al perro. Y entonces salió a buscar al perro por todos lados, y resulta que el perro no lo encontró. Y le dio coraje porque dijo, triste perro, ¿dónde se escondió? ¿Cómo es posible que no lo haya podido matar al perro? Dijo, mañana lo mato porque lo mato. Y entonces al otro día hasta preparó las cosas
para convertirse en homicida de perros. Y entonces llamó a su trabajo y dijo, ¿saben qué? No voy a ir al trabajo porque tengo algunas cosas pendientes. Y entonces no fue al trabajo y salió y vio una piedra muy grande por ahí y dijo, mira, con esta lo voy a matar. Y cargó la piedra y entonces empezó a caminar por toda la cuadra buscando al perro y no lo encontró. Y cada que caminaba más pesado le era llevar la piedra. Y más se enojaba con el perro. Dice, ¿por qué me hace esto el perro? ¿Por qué me está haciendo esto el perro? Y entonces dijo, voy a caminar otra cuadra más. Y anduvo por toda la cuadra y no encontró al perro. Hubieran visto cuánto coraje le dio. Se amargó tanto que dijo, pero mañana sí lo mato. Y volvió a llamar, todas las actividades canceladas porque él tenía como prioridad matar al perro. ¿Saben qué? Finalmente es una ilustración. Al hombre terminaron conociéndolo como el loco de la piedra. Porque ya no hacía otra cosa más en su vida más que caminar con una piedra, maldiciendo y buscando al perro para matarlo. Y después de mucho tiempo encontró al perro y dijo, así te quería ver, triste perro. Me hiciste perder mi trabajo, me hiciste perder mi familia, me hiciste perder tiempo, ya hasta jorobado estoy. Ahora sí te vas a morir. Y le aventó la piedra. Hermanos, ¿cuántas cosas perdemos porque somos los locos que cargamos la piedra? Ahí andamos, pero va a ver, va a ver. No es posible, así no se quedan las cosas. Y ahí andamos con la piedra, para todos lados. Perdone, libere a aquel que le ofendió. ¿Qué hubiera sido más sencillo? Pues se cura la herida y se va a su trabajo. Sigue su vida, sigue haciendo sus cosas. Pero no. Queremos nosotros juzgar y convertirnos en Thor o en no sé quién. No, hermanos. Tenemos que aprender a soltar, a liberar al que nos ofendió. Quinta cosa, no las estaba enumerando, pero ya voy a la quinta. Son 25, ya ahí la llevamos. No es cierto, son 7. La quinta, hermanos, busque perlas en las ofensas. Mire, yo no sé si usted sabe cómo se forman las perlas, pero es maravilloso cómo de una cosa natural pueda nacer algo tan valioso. Y la perla se forma cuando a la concha entra alguna sustancia o alguna arenilla que viene y lastima o que irrita a esta concha. Y entonces, como un mecanismo de defensa, lo que ocurre es que hay nácar que viene y cubre a esta sustancia que entró. Y entonces, a través de ese efecto, empieza a formarse las perlas. Miren, las ofensas debieran de ser así para nosotros. Debiéramos aprender a sacar perlas de las ofensas. Hay cosas buenas que nosotros podemos encontrar en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y fíjense cómo el apóstol Pablo nos enseña esto. Dice, a la verdad, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que hay virtud, aquello que es digno de alabanza, en eso pensar. Pero ¿qué pensamos cuando viene la ofensa? Pensamos en todo lo malo, en todo lo injusto, en todo lo que es de mal nombre, en eso pensamos. En cosas en las cuales no hay virtud alguna. Y entonces no podemos tener paz, ni podemos encontrar los propósitos que Dios tiene también para nuestras vidas a través de las experiencias que nosotros estamos pasando y que a veces son mucho mejores estas experiencias que nosotros tenemos, y es mejor que pasemos por ello para llegar a los lugares donde Dios quiere ponernos. A mí me impresiona mucho la vida de José.
La vida de José me impresiona porque él no encontró despropósito alguno a todas las cosas que había vivido. ¿Y qué vivió? Primero, sus hermanos lo quisieron matar. Uno, que era el buena onda, dijo, no lo maten, véndanlo. No, pues ya buenas que tenía buen hermano, ¿verdad? Nomás lo vendemos como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Y luego llega a casa de Potifar, empieza a irle bien y se encuentra con una señora lidivinosa que dice, ven para acá. Y él le dice, no, porque Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Pero la mujer le insistía, y como no quiso ir con la mujer, entonces la mujer hizo toda una escena, un drama, y por causa de eso terminó en la cárcel. Y ahí estando en la cárcel, todavía José se encuentra con otra situación. Ahora resulta que ahí en la cárcel llegan dos siervos del faraón y tenían algunos sueños y él les interpreta los sueños. Y a uno de ellos le interpreta que va a ser liberado, pero le pide un favorcito. Le dice, mira, ya te interpreté, traías mucha angustia y mucha preocupación. Al otro que le interpretó le fue como en feria porque le dijo que lo iban a matar y lo mataron. Pero a este le dijo, te van a poner otra vez en autoridad. Nada más te pido, acuérdate de mí. No seas malito, échame la mano, o sea, yo no hice nada malo. Estoy injustamente aquí en la casa. Y llegó el otro a su posición y se olvidaron de él. ¿A poco no da coraje eso? Personas a las que les ayudas y luego ni se acuerdan de ti. Y así le pasó, pero lo interesante es que no atribuyó despropósito alguno a todo lo que él vivió. Por eso también la Escritura dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. No se anticipe ni se adelante a ponerle un título a las cosas que usted vive. No se anticipe. Y si quiere anticiparse, póngale el título de bueno. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Vea las cosas y saque perlas de las ofensas. Sexta cosa que usted tiene que saber: describa los sentimientos que usted siente y preséntelos en oración. Mire, hay algo que a veces nosotros equivocadamente queremos hacer cuando estamos ofendidos con alguien. No sé dónde se nos ocurrió esa idea, pero de la Biblia no sale, hermano. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, me ofendió, voy a ir y lo voy a encarar. Y le voy a decir que está bien mal lo que dice. Hermano, ¿quién le dijo que usted tenía que hacer eso? En el contexto de la iglesia sí, pero fuera de la iglesia no, hermano. Se van a reír de usted, se van a burlar de usted y más coraje le va a dar. Jesús nos dice que lo que tenemos que hacer es simplemente perdonar. Resolver, perdonar. Llevar a Dios ese sentimiento, ese dolor, esa injusticia que se ha cometido en contra de nosotros y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y dame fuerza para perdonar a esa persona. En el contexto de la iglesia sí es posible porque dice Jesús en Mateo 18 del 15 al 22 que si tu hermano peca contra ti, tu hermano, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Contexto iglesia. En la iglesia sí lo podemos hacer, pero fuera de la iglesia no. Y a veces nos equivocamos. ¿Por qué sí en la iglesia? Porque el otro tiene los mismos valores que yo tengo, porque el otro cree las mismas cosas que yo creo, porque el otro sigue al mismo Cristo que yo sigo,
porque el otro quiere crecer al igual que yo tengo que crecer, pero no con un no creyente. Si alguien le ofendió, perdone, llévelo a Dios en oración y perdón. Y la Biblia nos dice que incluso debemos ir más allá. Y esta es la séptima y con esto termino. Hermano, extienda la mano a quien le ofendió. Esa es la forma en la cual uno puede realmente saber si ha perdonado a otra persona. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo número 12, 19 al 21. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la corola o la corona de que nosotros en realidad hemos perdonado. Si usted puede ayudar a aquel que le hizo mal, usted ha perdonado y usted ha sido librado de ese peso que tenía cargando, que llevaba cargando en contra de esa persona. Hay una película que nace a partir de una canción que se llama Imagina, y habla acerca de la dificultad que tuvo una persona para perdonar a su padre y de cómo luchó. Te describen toda la historia, todas las experiencias que él sufrió, de cómo lo golpearon, cómo su mamá le abandonó. Muchas cosas ahí transcurren en la película. Pero lo interesante es que en la película lo primero que dicen es: ¿cómo hiciste esta canción? Y él dice: la hice en unos cuantos minutos. Y le responden: no la hiciste en unos cuantos minutos, lo hiciste a lo largo de toda tu vida. Tuvo que pasar por todas esas cosas para llegar luego él a liberarse y a poder expresar algo tan hermoso como la canción que cantábamos hace 2 domingos o 3 domingos. Pero tuvo que finalmente él librarse de esos pesos que tenía y perdonar. Y hermano, tenemos que aprender a perdonar. Eso es lo que garantiza que las relaciones perduren. Por eso le decía que el enemigo principal del matrimonio y de las relaciones es el enojo no resuelto, es la falta de perdón. En otras palabras, ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué se distancia con su hijo o con su hija? ¿Por qué se distancia con su padre o con su madre? ¿Por qué se distancia con su esposo o su esposa? Porque no lo puede perdonar. Porque no puede pasar por alto la ofensa. Porque sigue todavía usted pensando en el mal que le hicieron. Porque no ha dejado usted que el amor de Dios trabaje en su corazón de tal manera que le dé la fuerza para amar y para perdonar incondicionalmente a la persona que le dañó, le ofendió. Porque Jesús dijo: no solamente 7 veces, hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. No puede haber una relación que perdure, y por eso se puede explicar los divorcios, y por eso se puede explicar la falta de interés por el matrimonio, porque las personas no quieren ceder absolutamente nada en su relación con las otras personas. Porque no quieren aceptar que el otro es diferente a ti, que el otro falla. Pero lo que en realidad no quieres aceptar es que tú fallas, que tú tienes errores, que tú eres falible, que tú eres humano, que tú te equivocas. Y quieres ocupar una posición de superioridad y desde arriba ver a los demás como inferiores a ti.
Pero por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo que es como tú. Es como tú. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Quién somos nosotros para no liberar cuando nosotros hemos sido perdonados y hemos sido liberados por Cristo? ¿Cuál es el peor pecado que tú has cometido? Pues yo quiero decirte, ese pecado que tú cometiste fue perdonado por Cristo. Tú ofendiste al Señor y Dios te perdonó. Tú eres deudor y tú debes de amar y perdonar también a los otros. Así es que hoy yo quiero invitar a que si hay relaciones que están fracturadas o lastimadas, que si hay razones que identificas por las cuales tú estás enojado o estás molesto, hoy las presentes a Dios en oración. No tienes que ir ni siquiera con esa persona, lo que necesitas es liberar a esa persona y se acabó. No tienes que confrontar a nadie, lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Dios y decirle a Dios, Señor, perdóname, perdóname a mí, porque no he querido perdonar al otro. Hoy lo quiero soltar, hoy lo quiero liberar, hoy quiero ser obediente a lo que tú me dices, a tu palabra. Hoy quiero ser libre, hoy quiero quitarme este peso, hoy quiero quitarme este sentimiento, esta emoción, este dolor. Hoy lo quiero hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios misericordia, ayuda, socorro, auxilio.